Isaías capítulo 5, versículo 11. Vamos a estar hablando en esta oportunidad acerca de la maldición del alcoholismo. Cuán terrible es caer en las garras de esta tremenda atadura, la cual ha traído mucha tristeza, ha traído pérdidas y muertes a la vida del ser humano. El alcoholismo es una de las ataduras más difíciles de erradicar y de vencer, y solamente la sangre de Cristo puede traer libertad a la vida de aquel que está pasando por una atadura de esta categoría. Soy un testimonio claro, soy un testimonio verídico de lo que el alcoholismo puede hacer en la vida del hombre. Muchas veces inconscientemente, ignorantemente, podemos estar en un camino de tortura y de perdición, y solamente la mano de Dios puede en nuestro caminar de ceguera darnos una luz, darnos un aliento y levantarnos de esa tremenda situación que nos podemos encontrar cuando ya no tenemos control de nuestra vida, cuando ya no tenemos control de nuestras emociones y de nuestros impulsos. Es allí cuando nosotros clamamos, así como lo hizo este servidor, clamó, imploró, en la desesperación, cuando ya todo estaba perdido. Vi una luz y Dios tomó mi mano y me levantó y me hizo una nueva criatura. Capítulo 5 del libro de Isaías. Vamos a leer una parte de las Escrituras en el versículo 11. Vamos a mantener abiertas nuestras Biblias, porque es menester poder ir paso a paso conociendo, porque en la Biblia encontramos toda respuesta a las inquietudes del hombre, las encontramos en la Biblia. Todo lo que el hombre pueda preguntarse en su vida, lo va a encontrar en la palabra de Dios, en esta bendita palabra. Muy bien, capítulo 5 del libro de Isaías, versículo 11, vamos a leer. Ay de los que se levantan en la mañana, o hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se está hasta la noche, o que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, viruelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. La maldición del alcoholismo, o la maldición del alcohol. Muchas veces nosotros pensamos de que el simple hecho de que podamos tener un momento de alegría, un momento de regocijo, y bástase tal vez un momento en el cual vamos a probar o vamos a degustar de una copa de vino o una copa de alcohol, no pasa absolutamente nada. En este mensaje yo le voy a explicar y yo le voy a enseñar cómo actúa una maldición y cómo actúa la maldición del alcoholismo. Primeramente vamos a ver qué es el alcoholismo. Según la Organización Panamericana de la Salud, es un trastorno mental. Mire cómo la Organización de la Salud declara que es el alcoholismo. Es un trastorno mental que produce una afectación orgánica debido a la dependencia de una droga lícita.
me, me admira la forma de cómo la organización hace una descripción de lo que es el alcoholismo. Y una frase que me llama la atención es droga lícita. Una droga lícita es una droga que es permitida o una droga que no es ilegal. O sea que usted la puede tomar o usted la puede ingerir cuantas veces usted lo quiera. Mas, sin embargo, hay un trasfondo muy delicado, hay un trasfondo muy profundo con respecto al alcoholismo. Ahora bien, cuando ya tenemos una descripción o ya tenemos un significado o ya tenemos claro de lo que es en sí el alcoholismo, según la descripción que tiene la Organización Panamericana de la Salud, que es un trastorno mental que produce una afectación orgánica. En pocas palabras, la afectación orgánica significa de que va a haber un momento donde ya no se va a tener control de nuestra voluntad, ya no vamos a tener el control de nuestra facultad, sino que ya va a ser afectada o va a ser dirigida por un trastorno. Y nuestro cuerpo va a comenzar a depender de cierta sustancia lícita. Eso es, en pocas palabras, lo que es el alcoholismo. Muy bien, ahora, ¿qué es una maldición? Una maldición es la expresión de un deseo maligno dirigido contra una o varias personas. Y por favor, no quiero que usted se me vaya a distraer porque aquí viene algo profundo de lo cual yo voy a compartir. ¿Qué es una maldición? Es una expresión de un deseo maligno dirigido contra una o varias personas. Es el resultado precario por la acción de un pecado. O es la consecuencia negativa y maligna por el accionar o ejecución de un pecado. En pocas palabras, la maldición es la consecuencia errática o la consecuencia maligna o la consecuencia de la ejecución de un pecado o el accionar de una maldición, o sea, de una frase que se promulgó contra algo, contra alguien o contra una generación. Eso es lo que significa la palabra maldición. Es una expresión, es algo que se declaró sobre algo, es algo que se declaró sobre alguien, es una expresión que se dijo sobre una familia, sobre una persona, sobre un individuo, sobre un niño, sobre una madre, sobre un hijo, sobre un adolescente, sobre una genealogía, sobre una familia entera. Es una expresión. Una maldición se activa cuando el carácter del pecado hace que esa maldición se active. En pocas palabras, la maldición se activa cuando se ejecuta el pecado que va acompañado o va caracterizado con el carácter de lo que se dijo. Espero que me logre comprender lo que estoy queriendo dar a entender con estas palabras, porque una maldición es necesario que haya un medio de activación. Por lo tanto, muchas veces nosotros encontramos a personas que dicen: yo no sé, yo no soy malo, pero muchas veces yo quiero matar a alguien. Entonces, esa es una señal de que hay una maldición esperando ser activa o esperando despertarse para que se ejecute o se vuelva una realidad y se vuelva un dominio y se vuelva una atadura. Hablando de atadura, ¿qué significa la palabra atadura? La atadura tiene una característica
Y como bien su palabra lo dice, atar es algo que sujeta, que prohíbe, es algo que bloquea, paraliza, inmoviliza, controla un área específica de nuestra alma, tomando el control, voluntad y libertad. Tomando el control, número 2, voluntad y libertad. ¿Por qué es necesario conocer todo esto? Porque si nosotros no tenemos la revelación de cómo actúa o cómo controla una maldición, difícilmente nosotros vamos a poder vencerla. Difícilmente nosotros vamos a poder contrarrestar la acción o el activar de esa maldición. Muchas veces hemos visto a personas que dicen yo no logro controlar mi carácter, yo no logro, yo quiero pero no puedo. Esa es una evidencia de que se está activando o se está ejecutando. Entonces, ¿qué es lo que se manifiesta dentro de una maldición? Lo que se manifiesta es la característica por la cual el carácter de la maldición toma el control de la persona. En pocas palabras, cuando se despierta o se activa una maldición, es por la acción de un pecado que tiene relación directa con la maldición. Ahora bien, el alcoholismo como una maldición es una obra demoníaca que opera a través de las generaciones, donde se abrieron puertas legales por medio del pecado de rebelión. Punto aquí bien importante, que usted no se me vaya a perder con lo que yo voy a estar enseñando en esta oportunidad. El alcoholismo, cuando actúa como una maldición, es una obra demoníaca que opera a través de las generaciones, donde se ha abierto una puerta legal por medio del pecado de rebelión, donde por medio de la frustración, la pérdida, la inseguridad, la falta de identidad, la dependencia del mundo, el caos, la miseria y la pobreza, ofrece la salida fácil, ilegal y letal, ocasionando total opresión y cautividad. ¿Cómo opera una maldición? ¿Cómo opera una maldición? La maldición siempre va a estar relacionada con el pecado. La maldición siempre va a estar relacionada con el pecado. La maldición no va a poder ejercer o no se va a poder activar a menos que exista o se ejecute un pecado que tenga relación con esa maldición. ¿Y cómo sucede todo esto? Sucede nuestros ancestros, por decirlo así, nuestras familias, nuestros abuelos, nuestros padres aún, para no ir muy lejos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos. En cierto punto de sus vidas, hubo un momento en sus vidas donde ellos pasaron por situaciones que estaban fuera de su dominio, fuera de su control. Y una de estas cosas pudo haber sido una catástrofe, una pérdida, un caos, miseria, pobreza. Situaciones que el ser humano pasa y muchas veces pierde el control, pierde la acción o pierde el dominio, es incapaz de poder sobrellevar una situación cualquiera. Déjeme decirle que yo vengo de una familia alcohólica. Yo vengo de unos abuelos, unos tíos. Vengo de una generación donde el alcohol formó parte vital o parte fundamental en las vidas de mis ancestros. Y llegó un punto donde varios de mis tuvieron que morir a causa de esta maldición. Recuerdo cómo familiares míos murieron porque sus vidas entraron en una depresión. Soy testigo de lo que el alcoholismo puede hacer en la vida de la persona. Soy testigo de lo que el alcohol produce en la vida del individuo. Y déjeme decirle, no es nada positivo, no es nada agradable y no es nada de bendición.
Entonces, cuando el alcoholismo actúa como una maldición, es una obra demoníaca que opera a través de las generaciones, donde se ha abierto una puerta, donde se abrió una puerta, en ese momento crucial, donde vino la pérdida, cuando vino la pobreza, cuando vino la escasez, cuando vino la desesperación. Mis ancestros, mis antepasados, mis familiares buscaron una salida fácil y la encontraron en el alcohol. Este alcohol vino a tomar dominio de sus vidas. ¿Por qué? Porque el alcohol les hacía pensar de que podían pasar o vivir bajo esa opresión, bajo esa tortura, bajo esa frustración, bajo esa dependencia, bajo esa pérdida, y podían vivir, podían seguir adelante. Cosa que es totalmente negativo. Esa es la peor mentira, una de las mentiras más despiadadas de lo que hace el alcoholismo en la vida de las personas. Pude ver con mis ojos cómo familiares míos murieron por causa del alcoholismo. Pude ver familiares míos sumergidos en el alcohol, sumergidos en la frustración, sumergidos en la miseria. Déjeme decirle de que para mí no es fácil poder hablar de esto, porque yo soy parte fundamental, soy parte de este testimonio. Y lo que yo le estoy compartiendo a usted es algo verídico. No es fácil poder hablar de algo que ha traído tanto dolor, que ha traído tanta pérdida, y no estoy en este programa, no estoy en este lugar para venir a levantar el uso del alcohol. Al contrario, estoy en este lugar para decirle lo letal, lo peligroso, lo destructivo que es el alcohol. La maldición que produce el vivir una vida sumergida, dependiente del alcohol, no es nada agradable. ¿Cómo se activa la maldición del alcohol? Cuando yo miré todo esto a través de los años de mi vida, cuando yo miraba que mis familiares estaban muriendo por causa del alcohol, cuando yo miraba que mis familiares vivían sumergidos, mis tías, mis tíos, mis abuelos, fue terrible. Mas sin embargo, a escasos 10, 15 años, para mí eso no era tan gravoso. El problema surge cuando yo tomo o cuando yo entro en contacto directo con el alcohol. ¿Cómo se activa la maldición del alcohol? Se activa cuando la persona o el individuo tiene contacto directo. Una sola gota ingerida, escúcheme bien, una sola gota ingerida, con la primera acción es lo que necesita la maldición para ejecutarse y activarse. Eso sucedió conmigo. El primer momento que yo tuve contacto directo con el alcohol, eso abrió en el mundo espiritual, o activó la maldición, y comenzó a ejercer dominio de una manera gradual, paso a paso, día a día. Comenzó a tomar dominio de mi vida con solamente el primer contacto que tuve con esta droga lícita. Pero ¿cómo sucedió eso? Sucedió por la curiosidad al efecto. La curiosidad al efecto del alcohol activó en mí la maldición y tomó dominio y tomó acto legal. Porque déjeme decirle que la maldición actúa en base a legalidad. Cuando nosotros abrimos puertas de maldición, cuando nosotros abrimos puertas de pecado, cuando nosotros activamos todas estas situaciones en nuestras vidas, es cuando se delega de nuestra propia voluntad, se delega nuestro dominio, nuestra voluntad, nuestra acción, y se delega voluntariamente, inconscientemente, ignorantemente, porque yo ignorantemente lo hice.
Lo hice por curiosidad. Quería ver qué se sentía. Quería ver qué se sentía el hecho de estar embriagado. Quería sentir el efecto de la embriaguez. Eso activó la maldición que fue transpuesta por medio de los genes que venían de mis padres. Luego después de todo esto, después de haber pasado por esta situación, por este contacto, aparentemente no pasó nada. Aparentemente no sucedió nada. Pero déjeme decirle que ya se había activado una maldición, ya se había activado un accionar sobre mi vida, que duró casi 20 años. 20 años. Por más de 20 años yo estuve dependiente de esta sustancia ilícita. Yo le llamo ilícita, aunque en su país, en su nación le llamen legal. Yo estuve dependiente de esta sustancia. El alcoholismo es una de las más terribles destructoras maldiciones que existen. El alcoholismo nunca dejará sin secuela a aquel que lo practica. Siempre habrá una consecuencia, siempre habrán secuelas, siempre habrá pérdida, porque ninguna maldición traerá consigo bendición. Ninguna maldición dejará bienestar en la vida de la persona o de la familia en el cual se está ejecutando. Ninguna maldición podrá traer armonía a la familia o a la persona en la cual se está ejecutando. Toda maldición está estrechamente relacionada con el pecado. Solamente la mano poderosa de Dios, solamente la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas puede romper toda maldición, puede romper toda ligadura. Solo la sangre de Cristo en nuestra vida, en la vida del hombre, puede transformar y limpiar toda podredumbre o toda secuela o toda obra demoníaca de maldición. Claro, es necesario que nosotros vengamos al conocimiento de la verdad. Es necesario todo esto. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias que genera la maldición del alcoholismo? Número 1, genera una falsa salida ante una impotencia emocional. Genera una falsa salida ante una impotencia emocional. Pensamos nosotros que con ingerir una botella de alcohol vamos a solucionar los problemas que se nos vengan en nuestra vida diaria. Pensamos que con ingerir alcohol nosotros vamos a quitar ese dolor que existe en nuestro cuerpo o ese dolor que existe en nuestro corazón, en nuestra alma. Estamos totalmente equivocados. ¿Sabía usted que el alcohol trae consigo una sensación de bienestar a quien lo consume? Pero esta sensación termina luego del efecto, y luego del efecto queda una depresión como el costo o como la consecuencia de haber ingerido. Una de las formas más cobardes que el hombre puede ejecutar en su vida es el hecho de emborracharse por salir de la realidad en el cual está viviendo. Una de las formas más cobardes del hombre es ingerir alcohol para salir de la situación de estrés o salir de la preocupación porque ya no soporta el problema. ¿Qué mejor que venir y traer nuestras dificultades y nuestros problemas y ponerlos en la mano de Dios? Pues ese era su servidor. Un cobarde que buscaba el alcohol todos los días porque tenía un problema, porque tenía una necesidad, porque quería salir de la realidad, porque quería salir de la situación en la cual se encontraba, porque quería olvidar una situación de su niñez, un maltrato físico, porque quería salir de algo en el cual había sido dañado en la inocencia, en los primeros años de su vida. Una persona que a las 4 o 5 de la tarde ya sentía una desesperación por buscar un supermercado, por ir a adquirir una botella.
y tenía una hora específica en el cual tenía que estar solo, completamente solo, y se perdía hasta quedar completamente inconsciente. Un cobarde que simplemente buscaba la salida más rápida y no enfrentaba sus propios temores, no enfrentó sus propias dificultades. Un cobarde que siempre pensaba de que el alcohol lo iba a sacar adelante. Qué equivocado estaba. Al siguiente día era terrible. Al siguiente día la realidad era peor. Al siguiente día la situación era precaria. Y día con día la situación se iba siendo más terrible. La situación se iba siendo más precaria. Las pérdidas comenzaban a verse. Y las cosas comenzaron a ir de mal en peor. Una de las consecuencias es que genera una falsa salida, una falsa seriedad, una falsa alegría ante una impotencia emocional. ¿Quién cuando está pasando por un problema, por una necesidad, no quiere una salida rápida? ¿Quién que trae un trauma desde su niñez y sabe muy bien que el alcohol le va a hacer olvidar por un momento ese terrible momento en el cual posiblemente fue abusado, fue torturado? ¿Cuántas personas encontramos hoy en día que perdieron bienes, que perdieron cosas de sus vidas, que perdieron familias y han encontrado y pensaron de que el alcohol les iba a dar la seriedad, les iba a dar la alegría, les iba a dar el bienestar, les iba a traer la paz, y se sumergieron más y su vida fue peor que su estado al inicio? ¿Cuántas personas están pasando por una precaria situación económica y piensan que la salida puede ser el alcohol? No pierdas lo que aún te queda. No pienses que el alcohol va a traer paz a tu vida. No pienses que el alcoholismo va a ser salida a tu problema. La Biblia dice claramente que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es un camino de muerte. Yo no entendía por qué a mis escasos 20 años vivía dependiente del alcohol, de ese líquido maligno, traicionero y destructivo. Yo no entendía. Aún conociendo la palabra de Dios, aún conociendo los caminos de Dios, había algo en mí que me decía siempre que el alcohol era una alternativa verídica y fácil de adquirir y que me iba a transportar a otra dimensión. ¿Cuántas personas están luchando en este momento por salir de esa precaria situación? ¿Cuántas personas conocedoras de Cristo, conocedoras del Evangelio, conocedores de la palabra de Dios, gente que aún está en las congregaciones y están luchando con esta situación, con el alcohol, no pueden dejar de beber, no pueden dejar de beber? Y yo les digo en esta oportunidad, solamente la mano poderosa de Dios nos puede hacer libres. Yo viví por años pensando, diciéndole: Señor, ya no quiero más tomar, ya no quiero tomar una gota más de alcohol. Y al día siguiente pasaba un día, 2 días, al tercer día volvía nuevamente y decía: Señor, ¿pero por qué? Hasta que el Señor me mostró y me dijo: hay una maldición actuando en tu vida, hay una maldición que ha venido por años destruyéndote y no te has dado cuenta. No permitas que el alcohol destruya lo que aún te queda. ¿Cuántas personas hemos perdido familias? Hemos perdido hogares. Hemos perdido muchas bendiciones y muchas oportunidades. Hemos perdido por causa del alcoholismo. Pero el alcohol, muchas veces, la maldición del alcohol siempre va a traer algo o va a cegar el entendimiento de la persona, como lo hizo conmigo, y me va a hacer creer que ese es el destino por el cual estamos en esta tierra. Otra consecuencia es que llega a un punto de total dependencia. Llega a un punto cuando el alcohólico ya no tiene dominio de su cuerpo, cuando ya nos volvemos dependientes. Llega un momento cuando el alcoholismo toma total control de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra alma, y ya no hay dominio propio. Otra de las consecuencias es que mediante el uso prolongado comienza a perderse la salud.
Ese es el efecto físico que puede traer el alcohol a nuestra vida. Llega un momento de que la única manera de sentirnos bien es cuando estamos bajo los efectos del alcohol. Cuando no tenemos este alcohol en nuestra sangre, el cuerpo lo exige porque es como algo que trae una sensación de bienestar, pero es un bienestar falso, porque al pasar el efecto, las consecuencias son terribles. Luego viene la depresión progresiva y compulsiva, cambios de temperamento, aislamiento familiar, nos volvemos unos solitarios, cortamos toda comunicación con la familia, hay una desintegración en el hogar, pérdida de dominio, pérdida de voluntad y de libertad, pérdida parcial o total del enfoque personal, el infortunio aparece y comienza la desesperación. No tenemos un enfoque, perdemos el enfoque de nuestra vida. Perdemos el enfoque total por el cual nosotros estamos en esta tierra. Esas son las consecuencias de la maldición. Ya no tenemos dominio. Déjeme decirte, querido amigo, querida amiga, que una de las causas fundamentales por el cual se activa una maldición en nuestras vidas es cuando ejecutamos de manera voluntaria un pecado que tiene características o está entrelazado con la maldición. Pero déjame decirte que hay alguien que murió en la cruz del Calvario para darnos libertad, para romper toda maldición, para romper todo vicio, para romper y perdonar todo pecado que haya en nuestras vidas. Cuando yo no entendía por qué todos los días de mi vida se llegaba un momento, se llegaba una situación a mi vida, se llegaba un problema, la única respuesta que yo encontraba en ese momento era el alcohol, pero luego de eso al siguiente día el problema era más grande, la depresión era más grande, la situación era más grande, la desesperación era más grande, porque no entendía que solamente cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor y Él toma el control de nuestras vidas, es cuando realmente venimos a ser realmente libres. Es cuando conocemos, es cuando venimos al conocimiento de la verdad, es cuando la maldición se rompe. Por eso en esta mañana yo vengo con una palabra para ti que estás pasando por esta situación, que estás pasando por este momento, ese momento que dices: yo ya no quiero tomar, yo ya no quiero seguir en esta maldición. Déjame decirte que Cristo murió en la cruz del Calvario para darte libertad, pero es necesario que tú reconozcas que solamente Dios, que solamente Jesucristo puede romper toda obra demoníaca, puede romper toda maldición, puede romper toda ejecución que sea declarado sobre ti, porque hay maldiciones que se proclamaron contra ti. Es posible que tu padre te dijo: tú vas a ser un alcohólico. Es posible que tu abuelo te haya dicho a ti: tú vas a ser un alcohólico. Pero déjame decirte que esa maldición se va a romper en esta hora, porque yo voy a orar por todas aquellas personas que están pasando por este problema, que está pasando por esta depresión, que está pasando por esta situación, porque así como tu servidor, que te está hablando en este momento, una vez clamó al Señor y dijo: Señor, ya no quiero más estar en esta situación. Y dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré verdades ocultas que tú no conoces. Y dice la Biblia que vamos a conocer la verdad, y esa verdad nos va a hacer libres. Aleluya. Porque una de las obras de la maldición, uno de los principios y uno de los objetivos de la maldición es destruir la vida del ser humano, es destruir la vida del hombre. Pero déjeme decirte de que para eso apareció el Dios de la gloria, el Cristo de la gloria, ese que al morir en la cruz del Calvario llevó con él todas estas maldiciones y todas estas opresiones, y por medio de esa sangre derramada en la cruz del Calvario, ahora podemos proclamar libertad, ahora podemos levantarnos en fe, ahora podemos decir: Señor, en tus manos entrego mi vida, en tus manos está mi situación, en tus manos está este problema, y yo sé que tú tienes el poder, tú tienes la autoridad y la potestad para romper toda maldición demoníaca en el nombre de Jesús.
Es maravilloso saber y decirte en esta oportunidad a ti, querido amigo, querida amiga, porque esto no es solo problema de los hombres, hay también mujeres que son alcohólicas, hay mujeres también que están pasando por depresión y que están buscando muchas veces en el alcohol la salida, pero déjeme decirles, no vamos a encontrar salida en una maldición, no vamos a encontrar paz en una maldición. Al contrario, dice la Biblia, Jesús dijo en una oportunidad: mi paz os doy, mi paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da, yo no la doy como el mundo la da. La paz que Jesucristo nos ofrece es una paz genuina, es una paz que perdura, es una paz que trae salvación, que rompe toda atadura del diablo. Esa salvación y esa paz solamente la podemos encontrar en Cristo Jesús, en ninguno otro. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe toda atadura. La sangre de Cristo rompe toda maldición del diablo. La sangre de Cristo rompe toda maldición del enemigo. Si hay una maldición ejecutándose en tu vida, déjame decirte en esta mañana que solamente la sangre de Cristo tiene el poder para romperla. Ninguna otra sustancia, ningún otro método humano puede ser efectivo. Solamente la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario nos hace libres. Santo alabastro benzoquento. Hay poder en la sangre de Cristo. Urrababastro benzoquillaba. Oh Santo, hay poder en ti, Señor. Gracias te doy, Padre eterno, porque rompiste las cadenas que habían en mi vida. Oh Santo, hay poder en ti, Señor. Jesucristo es nuestro libertador. Jesucristo es el único que liberta. Jesucristo es el único. Cuando esa revelación vino a mi vida, cuando esa revelación vino a mi ser, cuando estaba desesperado, pero había muchas cosas que había perdido ya. Por eso te digo en esta oportunidad, no pierdas lo que aún te queda. No pierdas lo que aún todavía tienes en tus manos. Si tienes vida, todavía hay esperanza. Hay esperanza para ti. Tú que estás pasando por esa situación, tú que estás pasando por ese terrible paso de la maldición del alcoholismo. Déjame decirte, Dios quiere libertarte en esta oportunidad. Dios quiere libertarte, porque solamente la sangre de Cristo puede hacernos libres. Solamente la sangre de Cristo puede traer libertad a la vida del hombre. Ningún método humano funciona. Yo probé muchos métodos humanos y fracasé, pero cuando vino la revelación del Espíritu Santo, cuando vino su palabra a mi vida y cuando su presencia vino a mi ser, las cadenas fueron rotas, las cadenas fueron rotas, la maldición fue rota. Mis tíos, mis abuelos, mi padre, mi madre, todos ellos pasaron por un momento de sus vidas con el contacto con la maldición del alcoholismo, pero ellos, bendito sea el Eterno, se rompió la maldición, pero esa maldición la pasaron a mí y luego a su debido tiempo esa maldición se hizo efectiva cuando yo tuve contacto con el alcohol, el primer contacto. Aún conociendo de Dios, aún en los caminos del Señor, decía: porque yo siento esta necesidad del alcohol, porque yo aún sí, Señor, yo te conozco, yo conozco la palabra, yo sé que los borrachos no van a heredar el reino de los cielos, pero porque aún yo siento esta necesidad del alcohol. Y el Señor en una oportunidad me dijo: porque hay una maldición de tus padres, hay una maldición de tu familia que está obrando sobre tu vida, pero yo ahora vengo y te hago libre. Pero cuando eso sucedió, las cadenas se rompieron y el entendimiento vino a mi vida. Alabado sea tu nombre, Señor. Fueron momentos difíciles, fueron momentos muy duros, fueron momentos terribles para mi vida. Aún recuerdo a mi esposa cuando decía: es terrible verte en esa manera, es terrible verte en esa condición. Yo siento que ya no vas a despertar. Yo siento que cuando te veo dormido, cuando yo veo que el alcohol ha tomado dominio y ha dormido tu cuerpo, yo siento que te puede dar algo. Aún siento esas palabras de mi esposa. El alcohol, la maldición del alcohol trajo muchas pérdidas. Trajo consigo a mi vida muchas circunstancias. Y no me gusta hablar de eso.
Es muy difícil para mí hablar de todas estas cosas, porque una de las situaciones que más trajo pérdida es la pérdida de mi casa, la pérdida de la mayordomía de mi hogar, porque se pierden muchas cosas cuando se está bajo el dominio de esta maldición terrible. Yo no estoy en este momento alabando o dándole gloria a esta situación de la maldición del alcohol. Al contrario, vengo a aclararte y vengo a advertirte de que el camino de la maldición del alcohol es terrible y duele. Es un camino de dolor, de infortunio, es un camino doloroso, es un camino muchas veces que no encontramos salida. ¿Cuántas personas han muerto? Soy testigo. Yo vi morir a un familiar, víctima de la frustración terrible del alcohol. Una persona muy amada, una persona que llevó a mi vida el Evangelio, que me enseñó los principios de la palabra de Dios. Luego se sumergió en el alcoholismo y murió. Espero en Cristo Jesús que ella haya reconocido su error, pero lamentablemente ya falleció. Lamentablemente ya falleció. Conozco familiares que murieron sumergidos en el alcohol, sumergidos bajo esta maldición. Y puedo ser testigo, soy un testigo verídico de lo que el alcohol hace en la vida de la persona. No estoy aquí para alabar el alcohol, estoy aquí para declararte los daños que trae a la vida del ser humano, para declararte el daño terrible que hace a la vida del ser humano. Pero Dios te quiere hacer libre, Dios quiere darte vida y quiere darte la vida en abundancia. Dios quiere darte libertad. Si tú estás pasando por esta situación, ahí donde quiera que tú estés, no importa la situación en la cual te encuentras en este momento, el lugar donde estés, aun si estás bajo los efectos del alcohol, yo quiero que hagas una oración conmigo. Yo quiero que hagas una oración de fe, porque la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Ahí donde tú te encuentras, haz una oración, esta oración conmigo, y repite después de mí: Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que la situación de mi vida es precaria. Reconozco que he cedido mi voluntad, que he cedido mi dominio y que estoy pasando por esta situación y que soy dependiente de esta maldición, pero ahora yo renuncio y yo te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Límpiame y creo que tu sangre poderosa me hace libre en este momento. Creo que tu sangre derramada en la cruz del Calvario me hace libre y rompe toda maldición en mi vida. Y yo me declaro libre, me declaro sano y me declaro salvo por la obra expiatoria de la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús. Perdona mis pecados, perdona mis inmundicias, perdona mis iniquidades y escribe mi nombre en el libro de la vida y del Cordero. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte que Dios ha escuchado tu oración, tu clamor. Y déjame decirte que tu nombre está escrito en el libro de la vida y del Cordero.